es un importante arqueólogo subacuático que ha explorado más de 350 cuevas y cenotes. Es el primer explorador mexicano de National Geographic en su campo y un reconocido investigador de la cultura maya. Acompáñenme a conocer en corto a Guillermo de Anda. Si alguien quiere ser arqueólogo subacuático, yo lo que le recomiendo, obviamente tiene que estudiar arqueología, que empiece lo más temprano posible a aprender a bucear, adquirir una buena habilidad de buceo, porque el buceo es nuestra herramienta, el poderte desarrollar debajo del agua, el poder hacer tareas, el poder tener una buena flotabilidad, el estar a gusto bajo el agua. Esto yo creo que sería muy importante. Y obviamente estudiar, mantenerse actualizado, leer constantemente. Es un trabajo muy bonito, muy bello, pero sí es muy difícil. Yo tenía un profesor que decía, para ser arqueólogo necesitas saber mucho de muchas cosas. Entonces, él sí sabía mucho de muchas cosas. Yo pues, creo que no he llegado a eso, pero creo que tiene razón. Entonces hay que seguirse preparando, ¿no? Guillermo Gerardo de Anda Alanís nació en la Ciudad de México el 3 de noviembre de 1959. Estudió la licenciatura en Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estudió Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología, Antropología Esquelética y la maestría en Bioarqueología en la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY. Realizó un doctorado en estudios mesoamericanos en la UNAM. Ha sido reconocido por el INAH por su proyecto Culto al Cenote 1 y 2, con el que ha buscado entender mejor los rituales entre los antiguos mayas, su entorno y su relación en estas aguas. Ha sido director de diversos proyectos de arqueología subacuática en la península de Yucatán, como el análisis de los huesos humanos provenientes del cenote sagrado de Chichén Itzá, con el que recibió en 2007 la mención honorífica en antropología física con el premio Javier Romero Molina. Ha participado como ponente en más de 80 congresos nacionales e internacionales e invitado como conferencista en más de 350 eventos científicos, culturales y educativos en México y países de América y Europa. Es autor de numerosos artículos y de 2 libros. Es también socio activo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Además, ha colaborado en medios nacionales e internacionales como México Desconocido, Archaeology Magazine, Arqueología Mexicana y la National Geographic Magazine, entre otros. Guillermo de Anda nos platica cómo fue que la lectura despertó su interés y amor por la arqueología, que posteriormente lo llevaría a aventurarse y sumergirse en las profundidades de ciertas aguas. Tenía yo familiares, mi hermano, mi padre, mis tíos, que fomentaban también mucho la imaginación. Entonces, en ese ambiente familiar, fui creciendo con ideas así muy mágicas de libros, novelas como Verne, que desde un principio tenía un tío que me lo platicaba de manera muy, así como muy sabrosa, ¿no? Y me empezó a llamar mucho la atención este tipo de cosas y después traté o pensaba en que pues esto sería una buena forma de vida y hacer las cosas de los personajes que yo leía en Verne, ¿no? Estos espeleólogos que iban al centro de la Tierra o el Capitán Nemo y sus buzos, que yo veía unas láminas de uno de los libros de Verne. Hay una en particular donde hay un entierro de un buzo y van llevando un féretro en hombros, un grupo de buzos, me parece que 4, y los peces alrededor y enormes medusas. Era como alucinante ver esas imágenes, ¿no? Y pues me empezó a fomentar mucho la imaginación y las ganas de estar en ese mundo. Mi padre leía muchísimo, era un hombre muy, muy culto, y pues como quiera, el estar en contacto con los libros, cerca de ellos, te empieza a llamar la atención. Y más que nada, todo este proceso imaginativo se llevaba a cabo mucho con mis hermanos. Tuvimos la fortuna también desde muy pequeños, pertenecer a los Scouts. Y entonces, el escultismo, todo pues, sistema, te fomenta mucho la imaginación y cosas. Y nuestras salidas al campo, que todavía se podían hacer muy libremente, al bosque, a los campamentos,
esto despertaba muchas imaginaciones y cosas. Creo que también mi paso por los Scouts, el campismo, todo esto fue una clave para mi formación. Yo hice mi primer buceo en una cueva inundada, muy joven, no recuerdo qué tan joven, pero debe haber tenido 17 años, tal vez 18. Pero fue aquí en esta zona, en Morelos, en un balneario, donde hay ojos de agua. Y un amigo, estábamos mi hermano, otra amiga y yo, y un amigo en común, dijo, yo hice una filmación, hay una cuevita ahí atrás que se puede bucear, y nos fuimos con los restos de aire de haber buceado en una de las ojos de agua. Era poco aire, con una lámpara para 4, sin entrenamiento, sin el equipo adecuado. Nuestro ángel de la guarda estuvo muy activo ese día y salimos vivos. Es algo que no se debe hacer. Sin embargo, salimos muy contentos. Para mí la sensación de estar debajo del agua, en una cueva, y poder volar, estar cerca del techo y ver las formaciones, fue fascinante. Creo que esa experiencia fue otra de las cosas que marcó mi vida, ¿no? Un cenote es una cueva inundada y nutrida por la lluvia, filtrada por miles de años. Son enormes cisternas naturales formadas por carbonato de calcio, llamadas sistemas cársticos. La arqueología subacuática es arqueología que se hace debajo del agua, es decir, un medio adverso que requiere un equipo especial y se lleva a cabo con un método científico. Ese buceo en el cenote en el que encontraron restos humanos, ¿sabían que iban a ver eso? No. Yo fui ahí con un amigo porque tenía mucho interés en bucear cenotes en las cuevas. Fue una de las razones por las que me fui a la península. Básicamente lo poquísimo que sabíamos en esa época de los cenotes, que el cenote sagrado en Chichén Itzá, había una gran cantidad de supuestas doncellas, que años después tuve el privilegio de estudiar esos huesos y vimos que no eran todas doncellas y eran más bien adultos y niños, adultos varones y niños. Todo esto me llamaba mucho la atención y entonces estaba yo con la inquietud de bucear una cueva, y en esa época muy poca gente buceaba cuevas. Estamos hablando de hace más de 30 años. Y caemos a esta primera cueva y la gente nos veía un poco como locos en los cenotes. Y vi lo que había experimentado en Morelos, pero con esteroides. Una cueva enorme, bellísima, que se iba. ¿Y qué es esto, no? Y ahí fue donde tuve oportunidad de ver los primeros huesos. Platícame esto de con esteroides, esto que es como mucho más grande. Sí, es que, mira, en esa época, cuando entro a este lugar, me doy cuenta de que estoy en una enorme catedral sumergida. Tú podrías fácilmente estacionar un jet, un 747 allá adentro. Un avión. De ese tamaño, un avión. Esto es lo que la entrada es pequeña, misteriosa, chiquita, y de pronto, ¡pum!, se te abre un mundo. Y después, mi amigo, que sí tenía entrenamiento en buceo en cuevas, me dijo, hasta aquí podemos llegar, nos regresamos. Pero esos pasajes me llamaban y yo decía, yo quiero ir ahí, ¿no? Y decíamos, en esa época venían buzos de Florida, que fueron los primeros, los pioneros de todo eso, son los que nos enseñaron la técnica en México. Una gran ventaja de la arqueología subacuática en cuevas es que los materiales se preservan extraordinariamente. En estos sistemas que son muy homogéneos, mismo nivel de luz o oscuridad, que sea, luz o ausencia de ella, la composición físico-química del agua misma, la temperatura, la ausencia de movimiento, corrientes, todo esto provoca que los materiales se conserven de una manera extraordinaria, mucho mejor que en tierra. Huesos, vasijas, una cuestión importantísima de los sistemas subacuáticos en cuevas es que puedes encontrar materia orgánica o materiales orgánicos en buen estado de preservación. Hemos encontrado espinas de raya, hemos encontrado textiles que aún se conservan, ¿no?, debajo del agua después de 1000 años o 1500 o más. Sí, la cerámica, como bien mencionas, carbón,
actividad humana dentro de las cuevas que ahora están inundadas, que nos dan también unas claves maravillosas. En fin, los materiales están ahí, son muy diversos y muy abundantes y muy bien preservados. Es decir, tenemos un enorme tesoro debajo de la tierra en la península de Yucatán. Guillermo es director del proyecto El Gran Acuífero Maya, trabajo de investigación del subsuelo de la península de Yucatán y su relación con el ser humano y el medio ambiente. Consiste en explorar y digitalizar el sistema de cuevas y cenotes mediante fotografías en alta resolución de los vestigios arqueológicos, paleontológicos o botánicos. En la investigación participan arqueólogos, biólogos, oceanógrafos y geólogos del National Geographic, del INAH, de la UNAM, de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. El Gran Acuífero Maya. Y es un proyecto afortunado. Trabajamos mucho, pero también hemos tenido suerte, que es un factor importante. Y hemos hecho muchos descubrimientos. Te puedo mencionar algunos importantes. Uno de ellos tiene que ver con animales muy antiguos. Nosotros fuimos los primeros que documentamos que en la península había habido osos pleistocénicos, ¿no? Entonces estos osos, cuando los vimos los cráneos, eran osos más bien de la sabana, vivían en un sistema más bien de sabanas. Me sorprendió porque yo trataba de identificar la especie y pues si es un tigre, no, un jaguar tampoco, es un animal bastante grande el cráneo. Y finalmente, a través de un colega de la universidad que se especializaba en arqueología, que es la arqueología que estudia los huesos de los animales, me dijo, estos son osos, pero esto no puede ser aquí. Me estás queriendo engañar, ¿no? Le dije, esta foto la tomé hoy en la mañana en un cenote. No es cierto, hasta que vio un buzo junto al... Y dijo, esto es sorprendente, porque no había reporte de osos jamás en la península de Yucatán, ni antiguos ni modernos. Y bueno, este fue un descubrimiento muy relevante. Otro, el cenote Joltún en Chichén Itzá, en donde encontramos un contexto muy bien conservado, una ofrenda a 10 metros de profundidad actualmente y intocado, y que aparentemente fue depositado con mucho cuidado por los mayas. Pero la clave de esto, porque decíamos, ¿cómo es que llegaron aquí buceando? ¿Cómo? Es un lugar difícil, sin equipo. Sí podrían retener la respiración, pero tampoco hay luz, etc. Esto nos dio la pauta para entender que durante el Clásico Terminal, el siglo X de nuestra era, hubo una gran sequía documentada por los paleoclimatólogos, que son los que estudian el clima antiguo, y que el agua de los cenotes no se fue totalmente, pero sí bajó. Te decía que es agua de lluvia que se va concentrando. Entonces llegó a bajar probablemente hasta 10 metros, una sequía de 5, 10 o tal vez 15 años, dicen ellos. Imagínate 15 años sin lluvia. Obviamente no hay recarga, el sistema acuífero se empieza a descender, a bajar, porque el agua circula hacia el mar. Y entonces los mayas están desesperados. Esto trae como consecuencia que se atrevan a entrar a las entrañas de los dioses y para implorarle a Chac, el dios del agua, encargado también de traer la lluvia, por favor, necesitamos que haya lluvia. Y van y hacen esta ofrenda. Hay huesos humanos, probablemente sacrificio, hay señales de autosacrificio, de autosangrado. Además, era una ceremonia, y eso está documentado en la escritura jeroglífica, una ceremonia para provocar lluvia. Y pues lo hacían los sacerdotes o lo hacía gente con un estatus especial. Probablemente nosotros especulamos que en esa plataforma que ahora está cubierta de agua se paraban los sacerdotes o quien fuera a hacer esta ceremonia, hacían su ritual de autosangrado y hacían algún otro depósito en espera de la lluvia. También, curiosamente, este cenote, hablando de un gran descubrimiento, creo que este lo es, tiene una entrada que los mayas labraron, un rectángulo que está orientado al noreste, como la mayoría de los edificios en Chichén, en el sitio. Y durante los días de paso cenital del Sol, un fenómeno astronómico que sucede 2 veces al año en esa zona, 23 de mayo, 19 de julio, el Sol entra
de una manera súper especial al cenote y forma una luz rectangular que casi te hace ver que esa luz pudiera ser un sólido. Casualmente, el universo maya, el cosmos maya, era un rectángulo, las 4 esquinas del universo, y el centro, el axis mundi, la dirección del universo más importante para ellos. Coincidentemente, el paso cenital del Sol tiene una relación directa con el ciclo agrícola, que era vital para las culturas mesoamericanas. Por esto es que le tengo especial aprecio a todo lo que hacemos, pero este cenote nos ha dado muchas respuestas de este tipo. Otro gran descubrimiento son un sistema de cuevas secas, semi-inundadas o algunas con cenotes, en las que hemos encontrado una serie de modificaciones arquitectónicas en las cuevas. Modifican cuartos, los tapan, los cierran, te hacen gatear. De pronto haz de cuenta un cuarto así enorme, padrísimo, y ponen un muro aquí y hay una pequeña puertita por la que tienes que entrar a gatas y arrastrarte. ¿Esto todo bajo el agua? Algunos bajo el agua, algunos en cueva seca, algunos en una combinación. Es maravilloso porque nunca sabes qué esperar y nuestro trabajo siempre va variando. Y siempre pues hasta esta sed de encontrar la información, ¿no? ¿Cuánto puede durar una jornada laboral para un arqueólogo subacuático? Puede ser muy larga. Mira, te pongo un ejemplo. El domingo pasado, trabajando en el estado de Yucatán, empezamos a las 6 de la mañana y salimos del agua a las 11 de la noche. Claro, con intervalos, subíamos, bajábamos. Aparte es un cenote en el que hay que usar una cuerda para llegar al agua. Puede ser una jornada muy, muy intensa y muy extensa como eso. Normalmente, sí empezamos temprano y terminamos 7 de la noche. Cuando estamos en una temporada de campo, tenemos que aprovechar todo. Tenemos que aprovechar los recursos. Es instructor de buceo con más de 15 especialidades, incluida la de buceo en cuevas en 1987, convirtiéndose en el primer mexicano en obtener esta categoría. El buceo le exige mantenerse muy bien física y mentalmente. La docencia y la academia han complementado su vida en el trabajo de campo. Hay que mantenerse actualizado con los conocimientos. No dejo de dar clases, damos cursos. Ya no soy profesor de tiempo completo porque me dedico más a la investigación, pero sí doy cursos en universidades, en que me invitan, lo cual me encanta y esto hace que estés siempre actualizado con lo que tú le estás transmitiendo a tus alumnos. Hay que asistir a coloquios, hay que publicar, en fin, es todo un proceso. Es un trabajo complicado, sí, pero bellísimo. Yo tengo el trabajo más padre del mundo. ¿Qué tanto ha crecido el interés en el buceo, en la arqueología acuática? Mucho. Fíjate que afortunadamente hay un gran interés, la gente está volteando. Antes, debo decir también, mis colegas desdeñaban un poco la actividad. Ya ha cambiado afortunadamente gracias a los medios. Yo agradezco mucho cada vez que me invitan y que puedo hablar de esto, porque esto está provocando un cambio. Está provocando un cambio. Hay más jóvenes que se interesan, colegas que dicen, ah, caray, oye, mira, sí, esto puede ayudar a que entendamos más tal o cual cosa, ¿no? Entonces, sí, está habiendo un cambio. Debo decir que no es una actividad fácil. Es muy demandante. Es peligrosa, sí, hay un nivel de riesgo, debemos calcular ese riesgo, minimizarlo, pero muchas veces sí estás arriesgando tu vida. Un riesgo es no entender en dónde estás y perderte. Muchas muertes de buceadores en cuevas han sucedido por una razón muy tonta. El buzo entra sin saber, sin tener conocimiento, y pues entra con 1, 2 o con los tanques que tú quieras y no mide su nivel de gas para regresar. Son sistemas laberínticos que te van llamando y ves cosas bellas o encuentras cosas arqueológicas y te distraes. Y de repente volteas y ves 3 o 4 caminos a seguir. O no ves ningún camino, o no ves por dónde venía.
Y es tan fácil perderte y desorientarte en una cueva bajo el agua, tan fácil. Otro punto es la luz. La pieza del equipo que más tiende a fallar son las luces. Por eso es que llevamos a veces 3 o 4. Somos muy redundantes. Llevamos doble de todo, cuando menos. 2 reguladores para respirar. En fin, hay una redundancia en el equipo. Y sobre todo, pues tener el entrenamiento adecuado e ir desarrollando experiencia. De Anda fue profesor investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde también fundó y dirigió la sección de Arqueología Subacuática de 2001 a 2013, primer taller de Arqueología Subacuática de México en la UADY. Es algo que distingue nuestro proyecto y siempre lo presumo. No vamos por la vida buscando agujeros donde entrar y a ver qué encontramos, sino que siempre tenemos planes muy específicos. Y nosotros los arqueólogos tenemos dentro del gran acuífero maya, nuestro proyecto, que es un proyecto INA, se llama Localización de las Fuentes Ancestrales de Agua. Es decir, lo que estamos buscando concretamente son las fuentes muy antiguas que fueron usadas desde los hombres tempranos hasta los mayas y que siguen siendo usadas, y que a través de ellas podemos encontrar el origen de la ritualidad en la península, en América. Caso muy específico en este momento es Chichén Itzá, donde estamos trabajando. Llevamos ya 2 años prácticamente trabajando en Chichén. Chichén empieza como un proyecto de tratar de encontrar un cenote que está debajo de la pirámide principal, el castillo. Es decir, construyeron el castillo sobre un cenote, que es algo importantísimo, simbólico, que vemos en toda Mesoamérica. En Teotihuacán lo vemos, la pirámide del Sol, la Luna, el templo de Quetzalcóatl, el templo mayor mismo, el escudo nacional. Poca gente nota ese detalle. El águila está en el nopal, que está sobre una piedra que está en la entrada de una cueva acuática. Es el símbolo de la nación. En fin, hay un simbolismo muy fuerte entre cuevas y el hombre, y lo hubo de manera muy especial en Mesoamérica, en épocas prehispánicas, y esto es lo que estamos precisamente rastreando a través de diferentes especializaciones. Mi especialidad es huesos humanos, y entonces yo busco qué personas son, por ejemplo, las que estamos encontrando, los restos que estamos encontrando en Chichén Itzá, más de 100 años de investigación, y no sabemos exactamente quiénes fueron los itzáes, que en un momento dado le dan nombre a la ciudad y que en un momento dado hacen una construcción importante en la ciudad. ¿Quiénes los precedieron? ¿Quiénes fueron exactamente? ¿De dónde venían? Esto se lo recalco mucho a mis alumnos y a mis colaboradores. Aquí no somos buscadores de tesoros ni buscadores de sitios, sino que estamos trabajando con hipótesis sólidas que podamos confirmar o desechar, pero de esto se trata este juego, que se llama el método científico, ¿no? Lamentablemente, en este momento en México, ninguna institución de educación superior que enseñe arqueología tiene un programa de arqueología subacuática, lo cual me parece absurdo. Un país rodeado de mar, con todas estas aguas, ya sea de lagos, cenotes, incluso en los cráteres de los volcanes, y que no haya un programa de especialización en arqueología subacuática, pero estamos colaborando estrechamente con la UNAM en algunas cosas y probablemente eso cambie pronto. En mayo de 2012 recibió el nombramiento de explorador de National Geographic, primer arqueólogo mexicano en pertenecer a este selecto grupo de profesionales. Yo tuve la fortuna de ser uno de esos. Y esto verdaderamente cambió mi vida, porque para empezar se puso nuestro proyecto en todo el mundo. La nominación misma, cuando era un protocolo muy bonito, dabas una conferencia donde te daban la bienvenida y donde explicabas por qué tenías el derecho de estar como un explorador de National Geographic. Y esto es maravilloso, y esa conferencia ha sido muy vista en internet y todo. Y bueno, también el apoyo que te dan para la investigación, que es dinero, ¿sí? Hay que decirlo claramente. Esto ha sido también increíble, porque desde ese momento National Geographic ha apoyado nuestros proyectos financieramente. Están
muy contentos con lo que estamos haciendo aquí. Desde ese momento hasta la fecha he colaborado estrechamente con National Geographic y nos han financiado los proyectos, nos han puesto en la revista, somos la portada con los únicos 3 mexicanos en una portada de National Geographic en 2013. En fin, estamos en las redes de Geographic y pues nos dieron a conocer de una manera increíble, total, en todo el mundo. Él es Guillermo de Anda, buzo y arqueólogo subacuático, quien actualmente trabaja en la Coordinación Nacional de Arqueología, siendo el responsable de los proyectos especiales de arqueología subacuática, adscrito a la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH. Asimismo, trabaja en el área de educación de la National Geographic Society. Le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano destacado.